Queridos, quisiera hoy día compartir con ustedes una reflexión que básicamente es la continuidad o la continuación de lo que ya he compartido con ustedes, ¿verdad? En ocasiones anteriores, y es respecto del capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. ¿Se acuerdan que los que han podido asistir, ¿verdad? Hemos visto el testimonio de Pablo, ¿no? En este capítulo 3, cuando él, de manera bastante drástica, él señala que todo lo que él vivió antes y todo lo que él logró antes de conocer a Cristo para él es basura, es una pérdida. ¿No es cierto? En versículos, si ustedes se fijan, versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Antes de eso, él incluso presenta su currículum, ¿no? Si ustedes revisan los versículos anteriores, versículo 4, 5, ¿verdad? Y 6, él de alguna forma le expresa a los hermanos de Filipo cuáles eran sus logros, ¿no? Y aquello de lo cual él se enorgullecía. Esta es una carta que Pablo escribe estando preso, ¿se acuerdan? Para hacer un poquito de memoria. Esta es una carta que Pablo escribe estando preso y estando preso en Roma. Es una carta que se escribe aproximadamente en el año 61. Y si bien él estaba preso, ¿verdad? Y sabía que en poco tiempo más él iba a morir, fíjense qué interesante, pero dicen los teólogos que es una carta donde se refleja mucho gozo. Más o menos en 11 oportunidades, Pablo hace mención a la palabra gozo o regocijaos. Por ejemplo, aquí mismo aparece ese hermoso versículo en el capítulo 4, ¿verdad? Versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos, ¿no? En el capítulo 2, versículos 17 y 18 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ahí está hablando de su muerte, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. Es una carta muy especial, que en ningún momento él expresa amargura, expresa tristeza, a pesar de las condiciones en las cuales él está viviendo. Al contrario, es una carta que anima, ¿verdad? Es una carta que pastorea, que bendice y que desafía a los hermanos a sentir gozo, regocijo. Y en ese contexto, ¿verdad? En este capítulo 3, él plantea esto que él ha vivido, esta experiencia de conocer a Cristo. Y él, ¿verdad? Comparte el profundo cisma que él vivió como persona entre el antes y el después. No sé si se recuerdan, pero la última vez que estuve con ustedes, vamos al libro de Hechos, aparece de manera nítida en el relato de su conversión, vayan al libro de Hechos, ¿verdad? Me parece que es el capítulo 9, si la memoria no me falla. Perdón, capítulo 8, ¿no? Aparece 8 y 9, pero la conversión de él está en el 9. Aparece el encuentro que él tiene con el Señor. Y fíjense, en el versículo 1 del capítulo 9 de Hechos, nos habla del Saulo o del Pablo antes, ¿no? Antes de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, ¿no? Ese era el Pablo o el Saulo antiguo. El tipo, dice, respiraba amenaza y muerte y perseguía a los cristianos. En ese tiempo no se le llamaba cristianos, sino que si usted se fijó en el versículo 2, se les llamaba los del camino, ¿no? Entonces, ese era el Pablo antiguo, pero este relato del capítulo 9 nos muestra cuando se encuentra con el Señor. En el versículo 4, ¿verdad?, de este capítulo 9 de Hechos, aparece, ¿verdad?, el diálogo que tiene este hombre con Jesús, que se le aparece mientras él iba a Damasco. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y bueno, y ahí algo ocurre en la vida de este hombre. Ustedes pueden seguir leyendo este relato, pero lo que ocurrió lo marcó profundamente.
lo marcó radicalmente, ¿verdad? Lo marcó estructuralmente, no sé cuál, todas las mentes, pero lo que quiero decir, ¿verdad?, es que ese hombre nunca más volvió a ser el mismo. Tanto es así que si usted sigue leyendo, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? Este capítulo 9, después que él es sanado, dice que él fue bautizado. Mire, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y miren el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es decir, días antes, él, ¿verdad?, respiraba amenazas de muerte en contra de los que seguían al Hijo de Dios. Y a los días después, que se encuentra con el Hijo de Dios, predicaba y hablaba del Hijo de Dios. Eso es absolutamente blanco y negro. Eso es norte y sur. Eso es una diferencia dramática, ¿verdad?, en la estructura y en el interior de este hombre. Algo pasó. Bueno, eso es lo que precisamente él, y ahora vuelva a Filipenses capítulo 3, él está compartiendo a los hermanos de Filipos. Él les dice, ¿verdad?, yo todo lo que logré, lo que hacía, ¿verdad?, aquello por lo cual yo me debelaba e incluso me enorgullecía, la verdad, desde que conocí a Cristo, es basura, ¿verdad? Y usa la palabra, yo se los dije en aquella oportunidad, una palabra bastante fea, que yo voy a ser más elegante, estiércol. ¿No? Eso es estiércol. Es algo sucio, o sea, nada, ¿verdad?, se compara, y a continuación dice, y plantea su nuevo desafío. Nada se compara con la excelencia del conocer a Cristo. Ahí hay ganancia. Y él plantea tres cosas. No solo conocer a Cristo, sino que más adelante dice ganar a Cristo y ser hallado en él, en el versículo 8 al final, ¿verdad?, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Y en el versículo 10 incluso, y como tercer elemento, no solo conocerle, no solo ser hallado en él, sino que además experimentar lo que él mismo experimentó. Versículo 10. Y el poder a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, un anhelo profundo, ¿verdad?, y una identidad tremenda y una radicalidad en lo que el Señor, en lo que Cristo había hecho en su vida. Conversábamos con algunos hermanos, ¿verdad?, a los días después de esa reflexión, en aquel domingo, cuando hablamos de eso, y concordábamos, ¿verdad?, que las expectativas son tremendamente altas y que cuando uno lee, ¿verdad?, esta experiencia de este hombre, uno dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera vivir en esa convicción, ¿no? Pero fíjense que más adelante, en este mismo capítulo 3, Pablo continúa sincerando su corazón y muy probablemente pensando él, ¿verdad?, en lo que sus interlocutores o en sus lectores podían entender o podían confundir, él se encarga, ¿verdad?, de aclararles lo que él está viviendo. Y mira lo que encuentra uno del versículo 12 en adelante, y voy a leer hasta el versículo 16. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Dios mío, nos encomendamos a ti.
Te damos gracias por esta palabra maravillosa. Pero tú sabes, Señor, que estamos detenidos en ella tan solo 45 minutos, a lo más una hora. Que la verdad, Señor, que no es nada en comparación con toda la información, con toda la influencia que todos los días y todo el día recibimos. Tú sabes, Señor. Por eso no tiene nada que ver mi vehemencia. No tiene nada que ver, Señor, la articulación de mis ideas. No tiene nada que ver, Señor, ni siquiera mi experiencia. Yo te suplico, Padre, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender esta palabra en estos minutos. No permitas que nada ni nadie interrumpa, Señor, la lectura, la exposición, la meditación de tu palabra. Dios amado, y que el poder de tu Espíritu Santo sea esculpiendo y grabando, Señor, amado Dios, esta voluntad tuya revelada en esta carta de este hombre, Señor, hace tantos siglos atrás, para nosotros en este tiempo. Dios bendito, ayúdanos, Señor, y permítenos entender, amado Dios, esa voluntad agradable y perfecta tuya para nuestras vidas en este tiempo. Tú sabes, mi Señor, que somos religiosos y que vivimos en base a ritos, y no siempre, Señor, amado Dios, te consideramos en nuestra vida. Señor amado, nos preocupa mucho la imagen y siempre tenemos la tendencia de mirar y juzgar a otros, Señor. Por eso ten misericordia y habla a nuestra vida, Señor bendito, porque tú sabías quiénes íbamos a escuchar, quiénes íbamos a leer esto, Señor. Y no aquellos que no están, sino nosotros que sí estamos. Por eso, Padre Santo, ten misericordia. Tú sabes cómo hemos llegado esta mañana hasta este lugar. Si hemos venido por compromiso, por invitación, por rutina, porque hace tiempo no veníamos. Tú sabes, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre mío, que seas mudando nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender, y que seas horadando, Señor, y que seas horadando este corazón que es tan duro, Señor, es tan incrédulo, es tan tibio, Padre mío, para que tu obra maravillosa continúe perfeccionándose en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre en este tiempo, en el lugar en que tú nos has puesto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Confiamos en que en el nombre de Jesús tú nos escuchas y tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, en esta carta, ¿verdad? Pablo continúa diciendo, por favor, no se equivoquen. Lo que yo he querido decirles, estoy parafraseando, lo que yo he querido decirles es lo que me pasó cuando encontré a Cristo. Cuando encontré a Cristo me di cuenta, ¿verdad?, de cómo, no sé si alguno de ustedes lo habrá dicho, cómo perdí el tiempo, ¿por qué no haberlo conocido antes? Yo sé que aquí hay más de algunos, entre ellos yo, que en algún momento pensamos y hemos pensado eso. ¿Por qué no haberlo conocido antes? Pero lo concreto, ¿verdad?, es que Pablo, fíjense que no cae en la tentación humana de autocomplacerse, ¿verdad? No cae en esa tentación humana de victimizarse, sino muy por el contrario. Pablo expresa de manera sincera, genuina, ojo, yo no lo he alcanzado, dice. Yo estoy en un proceso. Esto fue lo que me ocurrió. La verdad que estos eran mis valores y mis prioridades. Yo era fariseo, era judío, ¿verdad? Era un hombre absolutamente celoso de la doctrina, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, en fin, él exhibía, pero me di cuenta que eso no vale nada. Es más, ahora mi anhelo, ¿verdad?, es profundizar, es conocer, es ganar a Cristo, ser hallado. Incluso, dice Pablo, ojalá pudiera experimentar lo que Cristo experimentó. Pero cuidado, por favor, no se equivoquen. Yo no estoy diciendo que ya lo logré. Lo que quiero que entiendan, ¿verdad?, es que esto es un proceso. Y yo estoy en un proceso. Pero, dice Pablo, pero no me quedo en el pasado. Me olvido de lo que está detrás y me esfuerzo, me extiendo hacia lo que está delante. Y uso un término, ¿no? Dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y cuando yo estaba reflexionando, leyendo, me quedé pegado en esa palabra.
prosigo. ¿Qué significa, verdad? Lo que Pablo, fíjense que Pablo está abriendo su corazón. Esta no es una carta de doctrina. No, muchas veces las cartas de Pablo nosotros las tomamos y hacemos doctrina, pero la verdad es que las cartas de Pablo obedecen muchas veces a respuestas y a preocupaciones puntuales que había en las comunidades que él conocía y que de alguna forma él había ayudado a fundar. Entonces, en ese ir y venir, ¿verdad? Y en ese intercambio epistolar, ¿verdad? O en esas respuestas, Pablo compartía su testimonio de vida. Eso es lo que está haciendo ahora con los hermanos de Filipo. Y les está diciendo precisamente, y le está compartiendo lo que él ha vivido, ¿verdad? Y un poco su estrategia. Y por eso es importante para nosotros, ¿verdad? Porque nos coloca adelante y nos desafía, ¿verdad?, a examinar estas motivaciones y a examinar las nuestras. Y Pablo dice, saben, yo entiendo que estoy en un proceso, pero en este proceso yo me doy cuenta que tengo una actitud, que debo tener una actitud dinámica, activa y protagónica. Y me olvido de lo que está detrás y me esfuerzo y me extiendo hacia lo que está adelante. Y ocupa esta palabra, prosigo. No, prosigo, fíjense que la usa, de acuerdo a la versión Reina Valera 60, la usa en el versículo 12 y en el versículo 14. En el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y la palabra prosigos en griego es dioko. ¿Y saben lo que significa? Significa empujar. Empujar, pero con la idea de poner en movimiento, ¿no? Es como perseguir algo, hacia algo concreto, hacia una meta, ¿no? Esa palabra prosigo, ¿verdad? Es una idea, ¿verdad? Que comunica acción, pero acción hacia una meta, acción hacia un propósito. Y como refleja y revela acción hacia un propósito, evidentemente también está absolutamente influenciado por la motivación a ese propósito. Y la motivación de Pablo es Cristo, ser hallado en Cristo, ¿no? Ganar a Cristo. Y él entiende, ¿verdad?, que para lograr esa meta, él necesita participar dinámicamente, ¿no? Él necesita actuar dinámicamente. En otras palabras, Pablo nos está revelando que esta experiencia con Cristo no es una experiencia religiosa, espiritual, abstracta, utópica, que resida en la contemplación, sino que está vinculada fuertemente a decisiones concretas que él tiene que tomar en su vida con tal de alcanzar, con tal de avanzar, con tal de ponerse en marcha y lograr ese objetivo. ¿Y por qué es importante este concepto, queridos? Porque hoy día en nuestra sociedad occidental, ¿verdad?, nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad las vivimos sentados en las bancas o las vivimos sentados en las sillas. Creemos que la espiritualidad y la religiosidad es venir un día domingo a una misa, ¿verdad?, donde habla un cura, o a una iglesia donde habla un pastor, y yo me siento una hora y media, ojalá que sea una hora, porque hora y media ya el pastor o el curita se está excediendo, tiene que ser una hora, ¿verdad?, porque además tengo que... Y esa es nuestra religiosidad y esa es nuestra espiritualidad. Y con eso quedamos conformes y creemos que somos creyentes y creemos que amamos a Dios y creemos que seguimos a Dios y creemos que conocemos a Cristo. Pero Pablo, ¿verdad?, emplea este concepto para demostrar, ¿verdad?, que aquí hay cosas concretas. Y miren, esta era la idea que había en la teología de Pablo. Si usted abre su Biblia, vamos a ver otros pasajes donde él expresa un poco esta misma idea. En 1 Corintios, por favor, capítulo 9. Versículo 24 al 27. 1 Corintios 9, del 24 al 27. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten,
pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Está clarito, ¿no? Está clarito, ¿no? Perdone, usted sabe que soy un poco irónico, ¿eh? Necesitamos un extranjero, ¿verdad?, que venga a hablarnos de estas verdades bíblicas, ¿verdad?, y que nosotros quedemos impresionados por la profundidad del hermano, porque sí somos nosotros. Y esa es parte de nuestra religiosidad. Pero la Biblia está clarísima. No necesitamos conferencistas internacionales para entender. Necesitamos el Espíritu Santo y la sinceridad para entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Es exactamente la misma idea. Pablo dice, es una carrera, es un proceso, pero al igual que los atletas, necesitamos disciplinarnos, dice Pablo. Porque los atletas que corren en el estadio para obtener un premio que se pudre, un premio que es temporal, un premio que después desaparece, ellos se abstienen, ellos se someten a una rigurosidad, a una disciplina. ¿Cuánto más nosotros, que también estamos corriendo, pero por un premio, una corona que es incorruptible? ¿Cuánto más? Y Pablo dice, miren la sinceridad del apóstol, por eso yo golpeo mi cuerpo, por eso yo me someto, por eso yo me disciplino. O sea, para Pablo, ¿verdad?, esto de proseguir en esta idea que le expresa a los hermanos de Corinto, esto de proseguir a la meta está fuertemente vinculado, ¿verdad?, con aquellas abstenciones, con aquellas disciplinas, ¿verdad?, con aquella rigurosidad con que debe vivir el Evangelio, hasta tal punto de no permitir que mi cuerpo, que mis deseos, que mis apetitos me gobiernen y no me permitan avanzar, no me permitan ponerme en marcha, no me permitan correr, no me permitan llegar a la meta, que es Cristo. En otras palabras, en este concepto de Pablo, de proseguir a la meta, de ganar a Cristo, de ser hallado con Cristo, ¿verdad?, su cuerpo, sus apetitos, su corazón pueden ser un tremendo enemigo para él si es que él no lo disciplina, si es que él no toma decisiones que le permitan finalmente llegar a la meta, que es Cristo. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que está haciendo Pablo, ¿verdad?, en esta mirada de lo que significa alcanzar la meta que es en Cristo, son aspectos absolutamente domésticos, personales, concretos, que tienen que ver en cómo vivimos nuestra vida, qué prácticas adoptamos, cómo administramos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros tiempos. Eso tiene directa relación con este anhelo, este deseo de alcanzar a ser como Cristo. Capisci? Capisci significa en italiano, ¿entienden? ¿Está bien? Eso está diciendo Pablo, pero miren, la versión NBI es clarísima. Así que yo no corro como quien no tiene meta. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué estamos acá? Porque es una buena ideología, es agradable, hay gente buena. Bueno, hay algunos que aprovechan las relaciones comerciales, ¿no? Porque, como decíamos ayer, en alguna de los espacios que participé, con la Biblia y con la tarjeta de presentación, ¿no? Que el Señor te bendiga. Mira, yo me dedico a las cortinas, yo me dedico ¿verdad?, a esto, así que si tienen alguna necesidad. ¿Por qué somos cristianos?
¿Por qué somos cristianos? Por eso Pablo dice, ¿verdad? No corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Correr para Pablo, proseguir para Pablo, ponerse en movimiento para Pablo, es golpear el cuerpo y dominarlo para llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Cristo. ¿Estamos en un proceso? Claro que estamos en un proceso. Y lo que hacemos y lo que decidimos está vinculado precisamente a esa realidad. Hermanos, este es un temazo, porque estamos hablando, por ejemplo, de mayordomía. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de descanso, estamos hablando de intimidad sexual, estamos hablando de la manera en que hablamos, estamos hablando de lo que leemos, estamos hablando de la música que escuchamos, estamos hablando, ¿verdad?, de la manera en que hacemos y establecemos nuestras relaciones de familia. Estamos hablando de eso. No estamos hablando de cómo nos sentamos en el templo. No estamos hablando, ¿verdad?, de cuánto diezmamos o cuánto ofrendamos. Sino que estamos hablando de la integralidad de lo que es nuestra vida, porque todo ello, dice Pablo, me puede perjudicar en mi carrera para llegar a ser como Cristo. Es decir, la meta de Pablo ya es un temazo. Pablo, ¿verdad?, se ha incorporado a esta carrera motivado por esta persona que conoció, esta persona que cambió y mudó absolutamente su vida, como muchos de los que estamos aquí. Pero quiere más, quiere más. Y para lograr ese más, necesariamente Pablo entiende que él es responsable y tiene una actitud protagónica. Por eso que en esta lectura, ¿verdad?, Pablo señala que su práctica de vida diaria, lo que su cuerpo le pide y cómo él decide vivir la vida cada día, obviamente que afecta mi conocimiento de Cristo. Dicho de otra manera, lo he dicho en otras ocasiones, si yo me creo creyente y me autodenomino creyente, pero no tengo vida devocional, no leo la Biblia, no oro, y no estoy hablando del orar, ¿verdad?, 30 segundos cuando me acuerdo, ni tampoco del orar, ¿verdad?, colgado de algún Transantiago, así rapidito, o cuando tengo que dar una entrevista de algo importante, no, sino que esa permanente actitud de búsqueda, esa permanente actitud de conocer, de escuchar, de presentarme cada día, de poder entender y conocer, ¿verdad?, a Dios a través de su palabra, no puedo autodenominarme cristiano en la acepción profunda y correcta de la palabra, porque los demonios también son cristianos, dice Santiago. ¿Y por qué son cristianos? Porque creen. ¿Y cuál es la diferencia a veces con los demonios? Que además tiemblan. Y a veces nosotros ni siquiera temblamos. Eso está hablando el apóstol. Pablo está hablando del discipulado, de lo que es la vida rendida absolutamente con el propósito de llegar a ser igual a Cristo. En Gálatas, él también expresa este mismo sentido. Mire, abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 7 y 8. Gálatas 5, 7 y 8. Esta es otra carta del apóstol. Esta es una carta que Pablo escribe a una región, la región de Galacia, donde más o menos habían 4 iglesias. Y los hermanos de Galacia estaban teniendo algunos problemas con el agnosticismo y con el problema que tuvo la iglesia primitiva, ¿no?, que fue los judaizantes, aquellos judíos que conocían a Cristo, pero que seguían de alguna forma arraigados en sus costumbres anteriores, ¿verdad? Y seguían creyendo que la circuncisión era necesaria.
y seguían creyendo, ¿verdad?, que algunas prácticas religiosas judías eran fundamentales. Cristo es bueno, ¿verdad?, pero no es suficiente. A Cristo hay que adicionarle la circuncisión, las fiestas anuales, ¿verdad?, la purificación. Y Pablo decía, no, eso es una herejía. Cristo es suficiente. No necesita circuncidarse. Tú eres salvo y justificado, ¿verdad?, ante Dios a través de tu fe en la sangre de Jesucristo. Esa era la prédica, ¿verdad?, del Evangelio en Pablo. Y en las iglesias primitivas, ¿verdad?, habían verdaderas divisiones. Y muchos hermanos, ¿verdad?, cristianos que creían en Jesucristo, griegos y de otras naciones, ¿verdad?, se veían confrontados muchas veces por esta enseñanza, ¿verdad?, que desvalorizaba absolutamente y desviaba la enseñanza de la relevancia de Cristo. Gálatas es una carta, ¿verdad?, en esa dirección. Y en ese contexto, Pablo, en el capítulo 5, versículo 7, les escribe: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado, ¿verdad? Habían algunos que habían retrocedido. Aparecieron, ¿verdad?, precisamente, ¿verdad?, estas doctrinas herejes, y muchos volvieron atrás. Y Pablo usa este concepto. Pablo dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Por consiguiente, ¿verdad?, en estos versículos, este acto o esta imagen, ¿verdad?, o este símbolo de correr, de proseguir, de ponerse en marcha, está vinculado, fíjense, para Pablo, en obedecer a la verdad. Es decir, cuando Pablo, ¿verdad?, plantea esta reflexión de intencionar el caminar, de proseguir, no es que yo lo haya alcanzado. Yo quiero ser como Cristo, quiero ser hallado como Cristo, en Cristo. Incluso quiero experimentar lo de Cristo en mi vida, pero ojo, entiendo que estoy en un proceso. Y por eso golpeo mi cuerpo, dice primero, ¿no?, a los hermanos de Corinto. Por eso, ¿verdad?, disciplino mi vida, porque yo sé que hay cosas que me pueden obstaculizar en mi caminar para ser como Cristo. A los hermanos de Galacia les dice que este acto de ponerse en marcha y de caminar está vinculado con obedecer a la verdad. ¿Quién os estorbó cuando estabais corriendo bien? ¿Acaso ya la verdad que les fue enseñada, ustedes ya no la creen? ¿No la practican? ¿No la viven? ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Uno podría inferir ahí, ¿verdad?, a qué se refiere Pablo, ¿no?, con esto de caminar y llegar a ser igual como Cristo. Y la primera aproximación que uno encuentra en ese versículo es que es imposible llegar a ser como Cristo, es imposible tener una relación con Cristo en el Espíritu si es que nosotros no obedecemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Obedecer a la verdad. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer el Evangelio. Por supuesto, Cristo es la verdad. Pero lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, acá y en la crítica que le haces a los hermanos de Galacia, es que ellos se han desviado y no han obedecido a la palabra de Dios. Hermanos míos, correr y caminar, vivir el Evangelio, necesariamente me lleva, si es que yo quiero ser igual a Cristo, si es que yo quiero llegar a la meta, precisamente a conocer y a vivir la palabra de Dios. Lamentablemente, ¿verdad?, en nuestros ambientes evangélicos cristianos hay mucho idealismo y hemos sido fuertemente influenciados, y hoy día lo conversábamos con los hermanos que se están preparando para el bautismo, con esta filosofía griega de la contemplación y de la separación entre lo sacro, lo santo, ¿verdad?, y aquello que es más pedestre, que es más vulgar, que es más ordinario. Pero en la visión cristiana, judía, ¿verdad?, ambos mundos convergen, ambos mundos participan, ambos mundos constituyen la integralidad del quehacer humano.
Por consiguiente, ¿verdad? Esta espiritualidad, este acto de caminar y encaminarse hacia la meta que es Cristo, está fuertemente vinculado con mi vida diaria y práctica. Y lo que está diciendo Pablo es que es imposible llegar a ser como Cristo si tú no conoces la verdad, si tú no vives la verdad, si tú no obedeces la verdad. Es imposible. Porque lo que hay en esto, ¿verdad?, es un proceso de transformación. El llegar a ser como Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de un carácter. Estamos hablando de aquellas virtudes. Nosotros somos iglesia. Y por ser iglesia, ¿verdad? Pablo dice en la carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, que somos la plenitud de Cristo. En el último versículo del capítulo 1 de Efesios, Pablo dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y nosotros somos la iglesia, no es el templo, no es el edificio. Podemos reunirnos en la plaza que está al frente y seguimos siendo iglesia. Y podemos hacerlo, ¿verdad?, en un barquito como lo hacen. Hay algunos hermanos queridos en países donde el cristianismo es perseguido. ¿Saben lo que ellos hacen, no? Porque no pueden reunirse públicamente, porque tienen que hacerlo clandestinamente. Y ellos arriendan, ¿verdad? No me acuerdo cuál es la ciudad, pero una ciudad creo que en el norte de África o Asia. La cosa es que ellos arriendan un botecito, ¿verdad? Un grupo de hermanos, como cuando vamos a Valparaíso y arrendamos un botecito para dar vuelta a la bahía. Bueno, ellos hacen lo mismo en un río, arriendan un botecito y en el botecito se reúnen, oran, alaban y cantan al Señor. El botecito llega después al muelle y la iglesia, ¿verdad?, desapareció, entre comillas. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Porque en esa iglesia, ¿verdad?, y la Biblia lo dice, se mueve el Espíritu de Dios. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros? Pablo se lo escribe a los hermanos de Corinto. Por consiguiente, en esa realidad, ¿verdad?, el conocer la verdad, el conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios, el obedecerla, el vivirla, es clave para expresar el carácter de Dios como iglesia, el carácter de Cristo como iglesia. Este grupo, esta comunidad, tu participación y la mía solo son posibles en la perspectiva de Dios en la medida que nosotros conozcamos, intencionemos, sepamos, vivamos y obedezcamos la palabra de Dios, la verdad de Dios. No son nuestras simpatías, no son nuestros recursos, no son nuestros galones, no es nuestro patrimonio, no es nuestra verborrea, nuestro carisma. Es la obra de Dios, es el carácter de Cristo en cada uno de los miembros. Sí, solo sí obedecen, conocen y viven la verdad. ¿Alguien dice amén? Calladito, calladito, calladito. Lo demás es chaya, queridos. Ustedes saben lo que es chaya, ¿no? Lo demás es arroz. Si no entendemos esto, si no vivimos esto, somos otro grupo más. Y muy bien intencionado, pero un grupo más. Y esto no es inalcanzable, porque Pablo dice, prosigo, intenciono, tomo el metro a las 7:30 de la tarde, a las 8 para venir a la academia, ¿verdad? Intenciono, prosigo. Soy capaz de levantarme a las 10 de la mañana, a las 11 en punto, prosigo a la meta. No tomo la decisión por Cristo y me bautizo, prosigo a la meta, ¿verdad? Me citan para compartir el Evangelio, prosigo, ¿verdad? Voy a la reunión de oración, prosigo. Pero mientras sea dominguero y mientras lleve el mercurio bajo el brazo, con guayabera, ¿verdad?, no hay ninguna diferencia. Eso es discipulado, queridos. Lo demás es chaya. Y por eso que no todos abrazan esto. Y por eso que es más cómodo, ¿verdad?, ahora que estamos en el fútbol, sentarse en la galería y observar.
Me gusta este pastor. Sí, este de allá no me gusta. Este es más clarito. No, ¿quién predica el domingo? No, no voy. Cambio, control remoto. Y mi vida, ¿verdad?, circula en torno a lo que me agrada, a lo que no me agrada. Pero no intenciono, no golpeo mi cuerpo. ¿Se dan cuenta, no? En un matrimonio que sobrevive, y perdonen que use esta palabra, 30, 40 años, es exactamente lo mismo. Incluso en un matrimonio que lleva un año. Hay decisiones, hay intención, hay muchas veces que golpearse el cuerpo y someterse, ¿o no? ¿O me pasa a mí nomás? Porque hay una motivación en esa relación. Hay una interacción. Tú amas o eres amado. Y en ese proceso, ¿verdad?, en que tú decides, en que tú intencionas, en que en vez de irte con los amigotes, ¿verdad?, a ese metro cuadrado de chela, tú te vas a la casa, ¿verdad?, a ayudar a hacer el aseo, ¿verdad? Hay una intención, hay un deseo, golpeas, discriminas, rechazas, decides, abres, cierras, compras, vendes, miles de verbos, pero que tienen la intención de profundizar, conocer, ¿verdad?, a quien amas y a quien te has entregado. Y cuando esa relación no está buena, cuando hay un cisma, alguna dificultad, tu vida, tu día ya no es el mismo. No es el mismo. Por más que me quieras decir, ¿verdad?, que ahora te resbala todo, no es así. ¿Estás pendiente del teléfono? ¿Quién llamó? ¿Estás pendiente de la hora? Cuando llegas a la casa, abre la puerta y ¿cómo estará la mar? ¿Estará bien? Porque te importa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Su amor, su pasión, su motivación es Cristo. Pero no es un fanático religioso que se ha apartado de la realidad a contemplar, ¿verdad?, en la naturaleza. No, es un hombre que reconoce, ¿verdad?, que tiene que tomar decisiones, que tiene que estudiar, que tiene que obedecer, que hay aspectos de su vida que no son los correctos, pero que tiene que intencionarlo. Porque en la medida que no lo haga, en la medida que no conozca la verdad, ¿cómo vas a conocer a Cristo? ¿Cómo vas a saber de Cristo? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si ni siquiera eres capaz de entenderlo, de conocerlo, de saber quién es Él? Por eso que la experiencia de Pablo es absolutamente endosable. No es para que nosotros la leamos y digamos, uy, qué hermosa la vida del apóstol, ¿no? Sí, pero bueno, yo soy Guillermo Hernández nomás, mi estándar no es ese. Además, y aquí aparece nuestro monicaco, ustedes han jugado carta, ¿no? Además, el Señor conoce mi corazón. El Señor conoce, además no son los tiempos de Dios. ¿Han escuchado esa otra frase, no? No son los tiempos. No. Hipocresía, incredulidad, tibieza. Pero somos el pueblo de Dios, no lo voy a cantar porque si no después no van a querer cantar el corito. Hermanos, el llamado es a vivir, es el discipulado. No creyentes, sino hombres y mujeres que se niegan a sí mismos. Hombres y mujeres que quieren experimentar la crucifixión, la muerte. Eso el mundo no lo entiende. Eso el mundo no lo practica, no lo vive. Incluso dentro de la iglesia. No sé cuántos realmente lo viven. Y hay otro pasaje, queridos. En Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 3. Esta carta de Hebreos
según los estudios, no lo habría escrito Pablo, a pesar de que hay algunos que dicen que sí. Pero no entremos en esa dinámica. Lo que quiero que veamos que también está impregnada la misma idea de este proceso, de esta intención, ¿verdad?, de correr, de ponernos en movimiento, de ser proactivos, de ser activos, de ser dinámicos. Miren, capítulo 12, del versículo 1 al 3 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Aparece de nuevo, ¿verdad?, la idea de correr. Aparece de nuevo la idea de ponernos en movimiento. Aparece de nuevo la idea de proseguir. Pero en este caso, ¿verdad?, fíjense que el elemento que se hace presente en este acto de correr es la fe. Si usted revisa el capítulo anterior a Hebreos, en el capítulo 11, ¿verdad?, del que hemos leído, fíjense lo que se ha venido desarrollando, versículo 38, 39, ¿no? Versículo 37 en adelante, por favor. Dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Está hablando de los miles y millones que a lo largo de la historia, ¿verdad?, han expresado fe en Cristo, fe en Dios, y que se ha transformado en verdaderos testigos a través de los tiempos en la obra de Dios en la vida del hombre. Y plantea la persecución, y plantea la crisis, y plantea la dificultad. Pero a pesar de todo ello, dice, ellos se mantuvieron. Incluso algunos no vieron la promesa, pero se mantuvieron. Algunos le llaman a este capítulo los héroes de la fe, la galería de los héroes de la fe. Y en ese contexto, en esa idea, aparece el capítulo 12, y aparece con estas dos palabras: por tanto, entonces, también nosotros, ahora nos toca a nosotros. Qué hermoso y qué inspirador, dice, ¿no?, el autor. Miren lo que hicieron, miren lo que sufrieron. Él ha mencionado varios, si usted revisa hacia arriba, ¿verdad?, los versículos. Pero ahora nos toca a nosotros, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir corriendo. ¿Y cómo se expresa, verdad, este acto de ponernos en movimiento, o de correr, de proseguir? Es a través de perseverar en la fe. Y dice, porque la fe, que la palabra de Dios es espectacular, ¿verdad? Porque uno pudiese decir, bueno, ¿y qué es la fe? Y el autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. El autor, es decir, el origen, el iniciador y el consumador, el que perfecciona, el que finiquita la fe. Es decir, este acto de permanecer, este acto de ponerse en marcha, este acto, ¿verdad?, de alcanzar la meta, este acto de llegar al premio, este acto, ¿verdad?, de parecerse a Cristo, este acto de ser activos y dinámicos está vinculado con la perseverancia y con la fe de nuestra vida. Si hay algo, ¿verdad?, que nos permite sobrevivir a las influencias, a las crisis, a las dificultades, incluso, ¿verdad?, al rechazo, es la fe. Es la fe. Fíjense cómo hemos ido en este poquito rato, ¿verdad? Tal vez para algunos demasiado largo, para mí demasiado corto. 3 elementos que se hacen cruciales, estratégicos para entender la idea de Pablo cuando él dice: prosigo la meta. No es que yo lo haya alcanzado, esa es mi motivación, ese es mi norte. Quiero ser como Cristo, quiero ser hallado con Cristo, quiero incluso padecer como Cristo. Pero ojo, no piensen que estoy loco.
Yo ya no lo alcancé, yo no estoy viviendo en la enajenación, no estoy alienado, vivo en mi realidad. Y tanto es que vivo esta realidad que yo sé que estoy en un proceso. Y por eso golpeo mi cuerpo, y por eso me disciplino, por eso yo sé que hay cosas que no me convienen, hay lugares que no me convienen, hay personas que no me convienen, hay prácticas que no me convienen. Todo lo que yo hago, decido, lo someto. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como Cristo. Y no solo eso, ¿verdad? Porque yo sé y yo entiendo, estoy parafraseando, que la palabra de Dios es importante. Por consiguiente, ¿verdad? Yo debo conocerla, debo obedecerla y debo vivirla. Porque no vivo, ¿verdad? Esta vida como quien golpea en el aire o como quien no tiene metas. Y finalmente, yo entiendo que debo perseverar, que debo ser paciente y debo poner mis ojos en Cristo. Es de donde nace y donde muere mi fe. Su fe es Cristo. Sus ojos están puestos en Cristo. No en instituciones, no en personas, no en estructuras, en Jesús. Sí, hermanos, estamos en un proceso, pero al menos estos 3 elementos tienen que estar en nuestra vida si queremos llegar a la meta. Y Pablo es tan tierno con los hermanos de Filipo. Pablo es tan, ¿verdad?, es tan pastoral que él ya les había dicho al comienzo de la carta. Mira, vuelva a Filipenses. En el capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Conoces esa canción, no? La voy a traer para escucharla. Aquel que la buena obra empezó. Cántenla. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Dios está trabajando en nuestra vida, queridos. Él lo quiere hacer. Él lo puede hacer. Pero es importante que en nuestra vida la intencionemos en esa misma frecuencia, en esa misma dimensión. Por eso que Pablo decía, yo me someto a esto, vivo para esto. Quiero conocer, quiero creer. A pesar de que las contingencias, las crisis, las dificultades a veces nos afectan fuertemente. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.